El día lunes llegamos al proyecto, el operador encendió la grúa, cuando iba a cargar, cuando iba a izar, siempre se bloqueaba, ni para adelante ni para atrás. Todo el personal dependía de estas dos grúas que hacían el trabajo pesado. O sea, pagué $10,000 por una hora de servicio de técnico especializado. Aquí primero pensamos en los costos y después pensamos en la operación. Cuando la operación está bien llevada, hace que los costos de la obra sean más eficientes. El servicio técnico a un distribuidor o la asistencia a un distribuidor es sumamente lenta. No procuramos ser amigos del cliente, no procuramos ser sus partners realmente, sino solamente lo vemos como un cliente, que es el que me genera las ventas y la facturación mensual. Bienvenidos a este primer episodio de este canal acerca de maquinaria pesada. En este canal tendremos entrevistas con expertos y especialistas en varios temas de maquinaria pesada, pero en este primer capítulo quería empezar con una experiencia personal. Algo que laboralmente me pasó a mí, me ocurrió a mí hace unos 10 años en Colombia, en un puerto que era teníamos que construir un puerto de exportación de carbón, y fue una experiencia muy bonita por lo siguiente. Lo voy a poner en contexto de la situación. En este proyecto teníamos dos grúas Liebherr, o Liebherr, como conocen muchas personas, y este par de grúas de origen alemán eran la parte fundamental del proyecto. Entre ellas estaba una LR 1200, que es una grúa celosía sobre orugas, que era la encargada de armar todo el tema de concreto y todo el tema de izaje de tubos previos para llevar al puerto. Esta grúa era fundamental, como les digo, para el proyecto y era un cuello de botella siempre porque todo el proyecto dependía, o todo el personal dependía de estas dos grúas que hacían el trabajo pesado. Pero ¿qué fue lo que pasó? El día sábado, en la tarde, nos fuimos todos a descansar muy tranquilamente para sus casas y el día lunes llegamos al proyecto, el operador encendió la grúa y la grúa cuando iba a cargar, cuando iba a izar, siempre se bloqueaba y se protegía y quedaba quieta, o sea, ni para adelante ni para atrás. Estuvimos indagando, buscando qué pasaba, miramos el tema eléctrico, miramos el tema hidráulico, si hay alguna restricción por el sistema hidráulico, si hay alguna restricción por el tema de carga. No encontramos absolutamente ningún daño. Todo parecía bien, pero la grúa se bloqueaba. En ese proceso llamamos al dealer en Colombia en ese momento, llamamos 2 o 3 compañías más que fueran a ver la grúa, efectivamente fueron a verla, evaluarla, pero nadie tenía la solución. Lo más puntual al tema fue que el distribuidor en ese momento en Colombia tenía que dar contacto a Liebherr en Alemania para que ellos dieran una respuesta al respecto. Tenemos que avanzar. Y el tema era que la única forma que encontramos era que había un técnico de Liebherr en Venezuela y podía asistirnos al proyecto. Él podía viajar de Venezuela al día siguiente o al segundo día, no recuerdo, que lo contactamos, y revisar la grúa. Efectivamente, el técnico llegó. Primero que hizo fue evaluar los mensajes del display de la grúa, qué es lo que pasaba y por qué se bloqueaba. Su primera instrucción fue tumbar el boom a piso para revisar el top del boom. Él era una persona de Bosnia y Herzegovina, recuerdo muy bien, que como les digo había estado en Venezuela y fue estrictamente a ayudarnos con esta grúa por la urgencia que teníamos. Él tumba el boom, revisa la parte principal del boom en el top, mira unos planos eléctricos. Estas grúas son complejas, son grúas bien avanzadas tecnológicamente hablando, y esta persona lo único que me pide es un par de cables sencillos, de estos eléctricos pequeños de Porto muy sencillos. Me pide el plano eléctrico de la grúa, va al panel eléctrico de la grúa, toma 2 cables, puentea un par de funciones y va al boom de la grúa y me dice, ok, solucionado el problema, el lunes te mandamos el repuesto de la fábrica. Mientras puedes operar así. El tema y la conclusión de esto que les quiero contar de la situación es que duramos más de una semana parados en la obra por esta grúa y esta persona llegó y en cuestión de menos de una hora con un par de cables solucionó un proyecto completo de más de 200 personas. Después de que el técnico se retira, me llega una factura para mí como gerente y responsable del proyecto en el tema de las grúas por $10,000. O sea, pagué $10,000 por una hora de servicio de técnico especializado. Mucha gente dirá, esto es una locura. O sea, es un servicio demasiado costoso y más por el tiempo que tomó la intervención. Para poner en contexto un poco el proyecto, a mí me cobraban como gerente del proyecto o a la empresa con la que yo trabajaba $50,000 por el stand-by de un día de grúa. ¿Por qué tanto dinero? Porque si la grúa no operaba, toda la gente se quedaba sin poder trabajar. Por lo tanto, se cargaba el stand-by de la máquina, se cargaba toda la nómina laboral de esas personas que no podían trabajar y perdían el día. Entonces, era un costo bastante fuerte tener $50,000 día de parada por la máquina. O sea que $10,000 en ese orden y ese contexto de ideas es un servicio bastante económico. Pero lo más importante para mí de esta experiencia, ¿qué fue? Ya después de los años que pasaron, analizar el tema, hubo 3 cosas que para mí fueron muy relevantes y que me enriquecieron mucho laboralmente.
Lo primero, mentalidad correcta y no de pobreza. Otra vez, mentalidad correcta y no de pobreza. Analizando ya los costos y ya después de haber recibido la factura de $10,000, pero analizando el stand-by de la grúa, era muy económico para mi operación como tal, porque yo volvía a producir y quitaba ese stand-by de la máquina. Sin embargo, algo muy curioso que aprendí fue que cuando compartí este valor con la gente de la gerencia del proyecto, con los gerentes latinos, todos pues ponían el grito en el cielo, cómo era un costo tan elevado por menos de una hora de trabajo, mientras que los gerentes europeos, porque todos en este proyecto eran empresas europeas, decían, no, está perfecto, buen precio. Me generó mucha inquietud la diferencia de mentalidades entre los latinos y los europeos. Y esa es una de las cosas más enriquecedoras que yo viví. Nosotros los latinos tenemos la tendencia a ver los valores y las cosas que nos cobran puntualmente por un valor, más no por el contexto general de las cosas. Obviamente el europeo analizaba y decía, oye, esa máquina vale tanto, el stand-by es tanto, es un regalo el servicio. Y nosotros como latinos tenemos la mentalidad de querer, primero, no valorar el trabajo de los demás. Segundo, pensar solamente, como les digo, puntualmente en un número y no en el contexto de la situación. Ahora bien, esto también lo asocio mucho al tema, digamos, en la reparación de maquinaria pesada. En Europa, y siempre me enfoco mucho en Europa porque a mi criterio personal, la mejor maquinaria del mundo es europea. Los americanos tienen ciertas líneas que han logrado un avance muy importante, pero en ciertas líneas. En sí, su maquinaria no es tan eficiente como los europeos, ¿ok? Digamos que es un tema cultural de los americanos de pensar en muscle cars y motores grandes y más en la apariencia, mientras que el europeo siempre piensa en eficiencia. O sea, tú ves digamos el tema de coches, por ejemplo. Tú ves un Audi, un carro muy potente, con un motor optimizado, de menos consumo, mientras que el americano tiende más a lo grande, a mostrar, ¿me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, los latinos tenemos mucho a reparar y a reparar y a reparar y reparar lo irreparable porque pensamos que es más económico y es una mentalidad totalmente errónea. Con estas empresas en Europa que yo he trabajado y que trabajé en Latinoamérica, lo primero que aprendí es que siempre una pieza, por ejemplo, si tiene 300 horas de vida útil, a las 300 horas se cambia. Es irrelevante si la pieza todavía tiene 100 horas por delante o no, porque lo que se busca siempre es que la máquina esté el mayor porcentaje posible disponible para la operación, cosa que nos pasa al contrario en Latinoamérica. Aquí primero pensamos en los costos y después pensamos en la operación. Cuando es lo contrario, la operación es la que hace que los costos, cuando la operación está bien llevada, hace que los costos de la obra sean más eficientes. Y el recurso más caro en el mundo es el tiempo, no es el dinero. El dinero de una u otra manera lo podemos recuperar, pero el tiempo y en ingeniería sí que es valioso. Como conclusión de esta idea, lo que quiero es que entendamos que mi experiencia personal de haber trabajado con gente de todo el mundo en proyectos de ingeniería, todas las nacionalidades, todas las personas son igualmente inteligentes. Pero los latinos tenemos una particularidad que a mi criterio personal nos hace sumamente superiores a muchas culturas, y es el tema de recursividad que tenemos. Los latinos tendemos a solucionar cómo se den las cosas, mientras muchos europeos, asiáticos, esto se dañó, ok, ahí está, cambiemos. Nosotros tenemos la facilidad y la recursividad que no tienen muchas culturas. Igualmente somos muy inteligentes. Pero eso, como dice el dicho, lo que hacemos con la mano lo borramos con los pies. Somos muy recursivos, pero tenemos esta mentalidad de facilidad y de querer extender cosas y hacer reparaciones y tomar decisiones que realmente no son correctas para un correcto funcionamiento de una máquina y de una operación. Entonces, eso como primera conclusión que me pareció realmente brutal. La segunda, que me asombró ya con el tiempo que pasó después de este proyecto, yo creo que ustedes han escuchado la fábula del ingeniero del tornillo, que es cuando un técnico cobra por una reparación $10,000 y se tarda media hora. Y pasa la factura y obviamente el cliente le dice, hey, pero ¿cómo $10,000 por media hora? Necesito que me detalle la factura. Y él dice, no, pues no hay problema. Apretar el tornillo, $1. Saber qué tornillo apretar, 9,999. Esa experiencia que para mí era una anécdota en ese momento, una fábula, bueno, este es un caso real de eso mismo que pasó. Y ya en el tiempo me di cuenta que históricamente esto también sucedió y le sucedió a Henry Ford en la Ford Company, en la Ford Corporation, con un generador eléctrico de un técnico que lo reparó. Él se tardó unos 2, 3 días, pero nadie podía dar con el cuento, con qué le pasaba. Y efectivamente esa anécdota fue real y me pareció muy curioso ya después de haberlo descubierto. Ya como tercer punto y para cerrar el contenido, este video,
esto me hizo pensar mucho en el tema de la deficiencia de distribuidores de maquinaria en América Latina. No voy a generalizar y les pido que por favor no generalicen este tema porque hay distribuidores muy buenos, pero por lo general y en un gran contexto de compañías, el servicio técnico de un distribuidor o la asistencia de un distribuidor es sumamente lenta. Creo que hay una mala praxis en muchas compañías de querer cobrar hasta el bobadas, realmente bobadas y cosas que se pueden atender por WhatsApp, cosas que se pueden, un conocimiento que no es brutalmente técnico, pero quieren sacar partido de cada cosa y de cada servicio al cliente y creo que eso también no está bien, creo que es algo que hay que manejar y mejorar en los distribuidores de maquinaria en el mundo, bueno, en Sudamérica, perdón. No procuramos ser amigos del cliente, no procuramos ser sus partners realmente, sino solamente lo vemos como un cliente, que es el que me genera las ventas y la facturación mensual, pero no nos ponemos en la piel de esa operación de que no puede parar. Y he visto esa situación muchas veces, que la gente puede solucionar el problema por una llamada, indicando al técnico qué tiene que hacer y dar una solución. Es claro, eso podría incluso pactarlo y decirle, ok, te voy a dar una asistencia virtual donde tú solucionas, que eso se ve ahora con muchas plantas de asfalto, de concreto en el mundo, donde asisten desde Europa, inmediatamente por una llamada, por WhatsApp o por software que se tienen, y el cliente puede avanzar en cuestión de horas y no esperar 2, 3 días a que el técnico vaya a la faena o a la operación. Así que creo que es otro punto que me puso a reflexionar. Esto ha ido mejorando en el tiempo desde esta experiencia mía, pero creo que todavía hay mucho que se puede hacer y creo que con la tecnología que tenemos ahora sí que, bueno, creo que uno con WhatsApp es muchísimo lo que puede soportar a los clientes, es muchísimo lo que lo puede ayudar. Llegamos al final de este contenido, espero que te haya gustado, que hayas tenido un aporte para tu carrera profesional. Te pido nuevamente que, por favor, comente si tienes otra experiencia que te pasó similar, coméntala. La idea es que la gente conozca, sepa, si tienes un contenido de experiencia, sería bueno poder que me la compartas y crear contenido de esto que le ayude a otras personas. Nuevamente invitarte a que te suscribas, que dejes tu like y nos vemos en el próximo video.